mandado por Dios, Dios lo había mandado, le dio palabra, se enfrenta a Faraón y no le fue muy bien, le fue pésimo. Dios lo había mandado a hablar con una persona que era el Faraón, que era el rey de Egipto en ese momento, y le fue pésimo. ¿Por qué? Porque cuando él se presenta delante del Faraón para decirle que Jehová de los ejércitos, o sea, el Dios de Israel, les había ordenado que vayan al desierto para adorar y alabar a Dios, tenían que dejar la tierra de Egipto. El faraón se enfureció porque no los quería dejar ir, porque temía que se escapen, se alejen, como esclavos los quería tener bajo su jurisdicción, bajo su dominio, y por eso no lo querían dejar ir. Así que Moisés se enojó mucho, y no solo se enojó con Faraón, sino que se enojó con el Señor, porque le había mandado a hacer una tarea, y la situación para el pueblo de Dios se empeoró. Cuando Faraón se enoja, le dice a los capataces y a los jefes de las cuadrillas que estaban fabricando ladrillos, les dice que ahora van a tener que trabajar más de lo que trabajaban antes. La cantidad de ladrillos que tienen que fabricar por día ahora la van a fabricar, pero aparte van a tener que recoger los insumos van a tener que recoger los insumos para poder fabricar esos ladrillos. Así que se les duplicó la tarea. Estaban agobiados, cansados. Estaban enojados con Moisés, porque al Moisés hablar con Faraón todavía no entendían lo que Dios quería hacer, se habían enojado con él. Así que Moisés va y le habla al Señor. Mira cómo le habla al Señor Moisés. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Se le había duplicado la tarea después que Moisés intervino. Estoy leyendo Éxodo 5:22, lo leí con un grupo de jóvenes, de varones jóvenes el sábado. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Para eso me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Tú no has hecho nada para librarlo. Se le plantó al Señor y dijo: tú no has hecho nada para librarlo. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor: oré, 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 y tú no has hecho nada para responder mi oración? ¿O cuántas veces te pedí y tú no has hecho nada porque te necesitaba y no respondiste? ¿Le dijimos así alguna vez a Dios? Por ahí de otra manera, ¿no? Por ahí puede ser que de otra manera se lo digamos, pensándolo por ahí, no de la boca. Pero me encanta lo que le responde el Señor. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. ¿Saben que yo pensaba, claro, como a Moisés lo mandó Dios a que hable con el faraón, Moisés habrá dicho: ahora estoy, pero para comerme los chicos crudos, como decimos en nuestra jerga. No va a resistirse faraón ni nadie, porque tengo al Señor que y voy a transformar la vida, voy a sacar a todos estos hombres. Yo no sé, me imagino que se pudo haber envalentonado Moisés y pensó que iba a hacer todo lo que tenía que hacer porque Dios lo había mandado y nadie lo iba a parar. Y Dios le dice: solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, el pueblo de Dios se vaya al desierto. Solo por la intervención de Dios, hermanos. No hay otra manera. Nosotros podemos tener muchos argumentos, mucho esfuerzo, mucho cariño, mucho afecto, pero al menos que el Señor intervenga en tu vida y le des lugar para que Él intervenga en tu vida, nada va a pasar. Y si algo pasa por tu propio esfuerzo, te vas a desgastar
inútilmente. Porque si la mano poderosa de Dios no interviene en tu vida personal, en tu familia, te vas a gastar, vas a gritar, vas a ir a verlo a quien sea, y solamente por la intervención de Dios tenemos el fin y el propósito que nuestro Dios quiere. La mano poderosa de Dios. Dios es digno por eso, porque Él obra en favor nuestro, nos bendice, nos transforma, nos cambia, nos cuida, nos protege. Él es el Dios que necesitamos. Y tenemos al Espíritu Santo poderoso que nos ayuda. Acá Dios estaba abriendo camino para que Moisés cumpla con el propósito que Dios le había dado. Pero solamente por la poderosa mano de Dios. Solamente así. No funciona de otra manera. Tratamos distintas maneras de querer hacer las cosas, pero solo el camino de Dios es que te lleva al éxito y a la victoria. Dale un aplauso al que vive. Gloria a ti, Señor. Gracias. Bendito Dios por tu palabra. Sí, Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Estamos viendo las iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias de Asia Menor. Hoy les quiero hablar acerca de Filadelfia. Y es importante que vayamos viendo esto porque Dios Jesucristo cuando le mandó al apóstol Juan escribir lo que veía y lo que Jesús le decía que este es el mensaje para todas las iglesias. No solamente para la iglesia de Filadelfia, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. No, es para todas las iglesias y es para la iglesia de hoy día. Y aquellos que han leído Apocalipsis y saben que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel a Dios en días difíciles. Y por eso es de inspiración. Estamos pasando días difíciles. Saben que no hay un continente en el planeta Tierra que no esté viviendo conflictos serios y peligrosos. No hay uno. Estamos viviendo momentos difíciles, es como lo vivía la iglesia primitiva. Pero leamos acerca de la iglesia de Filadelfia, está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y como siempre, Jesús dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, o sea, le está diciendo, Juan escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Quién será ese? ¿Quién será? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Quién será? Jesucristo, exactamente. Está acá hablando él mismo, Jesús está hablando acerca de él. Él es santo, es verdadero, el que tiene autoridad por encima de todas las cosas, eso es lo que representa la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, conozco tus obras, el versículo 8. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero
para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, ¿qué dice? El que tenga oídos, todos trajimos la oreja, sí, ¿no? El aparato para escuchar. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, bendecimos tu palabra. Bendecimos esta palabra que hoy con la cual hoy nos estás hablando y enseñando, animando, fortaleciendo y entusiasmando. Gracias, Padre Celestial, por ejemplo, que esta iglesia nos deja como experiencia de vida, que fueron fieles a tu palabra y no rechazaron tu nombre y testificaron del nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, bendícenos y te rogamos que agudices nuestra capacidad para oír y para entender, de tal manera que esta palabra transforme nuestros corazones y podamos salir de este lugar edificados y entusiasmados porque estuvimos en un encuentro personal con nuestro Dios al estudiar su palabra, al estar en este lugar. Estás aquí, Dios, y por eso te damos las gracias. Y te damos las gracias también porque conoces nuestras obras. Y queremos que, Señor, cada una de las obras de esta iglesia sea para engrandecer tu nombre, para testificar de ti, para que a través de su palabra podamos crecer cada día más. Aumenta la fe de esta iglesia, aumenta el esfuerzo de esta iglesia, Padre Celestial, para estar en comunión íntima contigo y estar en comunión íntima los hermanos y las hermanas los unos con otros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como muchos sabrán, falleció nuestra hermana Nelly Huamanchugo. No sé cuántos la conocen a ella, la llegaron a conocer, pero es la mamá de Jesús Trelles y de la familia Trelles. No sé si se acuerdan que se nos fueron a España ellos por ahora, pero el esposo de Jesús Trelles era el que tocaba la flauta y el charango. ¿Cuántos lo conocieron a la familia Trelles? Bueno, varios, pero la mayoría no los conocieron. Bueno, murió la mamá de ellos y bueno, fuimos con mi esposa hoy a acompañarlos al cementerio y le damos las gracias al Señor porque pudimos hacer lindos contactos con la familia de ella. Algunos los conocíamos, a otros no. Varios hicieron la oración de fe, oramos por ellos, los alentamos, que entiendan de que cuando alguien muere, que conoce a Cristo Jesús, está mucho mejor que nosotros hoy día sobre la faz de la tierra, porque está con Cristo, con el Señor. Y bueno, es un momento de mucho dolor y mucha tristeza, pero leímos la palabra y tratamos de explicarle que este era un proceso, una transición que los creyentes vivimos del lado bueno de la vida, por conocer a Cristo Jesús. Así que quedamos ahí, oren por la familia para que sea consolada, quedamos con contactos con ellos para volvernos a ver y hablar acerca del Señor. Alguna de las nietitas de Nelly venía para acá porque la mamá la traía cuando ella podía venir, a lo último no podía. Y fue un momento dentro del dolor y la tristeza, fue un momento de gozo, de cuando uno puede hablar del Señor y tratar de consolar corazones que necesitan el trato de Dios. Y así que ahí estuvimos hasta hace un ratito
y aquí estamos de vuelta para predicar la palabra. Hermanos, Filadelfia, quiero hablarles un poquitito acerca de la ciudad, como hemos hecho en cada una de las ciudades a las cuales Jesucristo les habló. Y Filadelfia quiere decir amor fraternal. Había mucho amor entre los hermanos, pero esta palabra, este nombre a la ciudad y a la iglesia se le da por la manera en que fue fundada. La ciudad fue fundada en el año 2890 antes de Jesucristo, prácticamente casi 200 años antes de Jesucristo. La fundó un rey llamado Éumenes II, que era el rey de Pérgamo, y la llamó a la ciudad esta que fundó Filadelfia porque este rey Éumenes amaba mucho a su hermano. En su familia tenía un hermano llamado Átalo II y lo amaba profundamente. Así que cuando él funda esta ciudad, decide ponerle ese nombre, amor fraternal, para que represente ese nombre el amor que había entre dos hermanos. Interesante, ¿no? Ese es el nombre. Filadelfia hoy es la ciudad moderna de Al-Sehir, que es árabe. Ala quiere decir Dios, Sehir, ciudad, y como hoy se llama esta ciudad de Filadelfia, hoy día se llama Ciudad de Dios, traduciéndolo al castellano. Y es una ciudad árabe que está en Turquía. O sea que esta ciudad siguió y esa iglesia seguramente en este lugar también siguió. Pero hay una particularidad. Esta iglesia estaba en una zona donde había volcanes, donde había fallas geológicas y había peligro de terremoto. Si hay alguien de Chile acá o de San Juan o de esa zona, conoce lo peligroso que son los terremotos. Y producto de de la lava volcánica, la tierra era fértil, porque esas sales que estaban en las lavas volcánicas alimentaban el terreno. Y descubrieron en Filadelfia que era un terreno propicio para cultivar la vid. Era ideal para cultivar la uva, como es en Mendoza, acá en San Juan. Propicio para eso. Así que cultivaban uva. ¿Y qué se hace de la uva? El vino. Y toda esa ciudad vivía alrededor del vino. Así que vivían alegres todo el día. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En el centro de la ciudad levantaron un templo y a ese templo le pusieron como era una ciudad bajo el dominio romano, le pusieron Baco. Y Baco es el nombre del dios del vino. No sé si ustedes vieron, yo estuve investigando un poquito en internet, los dioses Baco por lo general eran figuras humanas que tenían una corona de uvas, de la uva, porque hacían un culto realmente al vino, a tal punto que cuando se reunían a celebrar una fiesta al dios Baco le llamaban vamos a la bacanada, porque ahí era la fiesta del dios ese. Era un nombre romano. Y este era el dios de la vid, el dios del vino. Pero fíjense, era también el dios de la festividad, del teatro, del éxtasis y de la locura. ¿Qué es lo que hacían ahí? Grandes orgías, había fiesta de la fertilidad, había caos y fíjense, liberación de las normas sociales. O sea que se volvían locos. Cualquier cosa hacían. Hacían inmoralidades sexuales en grupo. Era terrible el ámbito donde Dios se había levantado esa iglesia y gracias por eso. Y a menudo estaban rodeados séquitos, seguidores de uvas porque realmente habían levantado un Dios acerca de toda esta fiesta de la uva y del vino que resultaba de eso.
Pero la ciudad esa fue un centro de actividad para los apóstoles de Pablo y Juan. Discípulos de ellos se cree que estuvieron trabajando ahí, así como lo hicieron en Sardis. Y Filadelfia fue un centro importante del cristianismo primitivo. Al igual que Sardis, en el año 17 después de Cristo, ahora pasamos a la época de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad completamente. Una vez reconstruida la ciudad con la ayuda del Imperio Romano, los temblores menores se convirtían en sucesos cotidianos, así que las personas, los habitantes de Filadelfia siempre vivían pendientes de que si había algún temblor o algo, tenían que salir de la ciudad para no correr peligro. Pero en este terremoto, lo que quedó de pie eran las columnas que sostenían los techos, entre ellos de los templos. Columnas, todo lo demás caía. También en esta ciudad había una importante colonia judía, influyente en la ciudad de Filadelfia. Y ahí dice la palabra de Dios, con esta introducción entro a los versículos que leímos el 7, ahí dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, que es el pastor y en realidad toda la iglesia la que recibe la palabra. Y ahí Jesucristo se presenta como el santo. Fíjense, piensen ustedes, esta ciudad hacía todo un rito religioso a dioses paganos, a dioses festivos del vino y todo lo que les expliqué. Y acá Jesucristo se presenta como la opción opuesta a la maldad que ellos predicaban, en la religión que predicaban, y se presentan como el santo. Jesús se presenta en esa iglesia en un contexto que se oponía abiertamente a las costumbres de ese lugar. Habitualmente en el Antiguo Testamento es donde se habla acerca del Señor Santo. Ahí tenemos en Isaías 6:3 donde los serafines cantaban y alababan diciendo: Santo, 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 Santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y lo que santo significa es ser separado. Jesucristo en ese momento estaba diciéndole a la iglesia que hay un Dios que está separado de todo el pecado que ellos vivían en ese lugar, para darles el ejemplo y entusiasmarlos y animarlos para que ellos se mantengan íntegros y separados de todo eso que era horror delante de los ojos de Dios. Jesús está declarando que Él mismo tiene la naturaleza y el ser de Dios. Por eso hoy cantábamos con alegría: digno es el Señor, porque Él es Dios. Y Él es santo, y dice la palabra que Él es verdadero. ¿Qué quiere decir que Cristo sea verdadero? Que Él es confiable. Podemos tranquilamente confiar en la palabra de Dios porque Él no es falso. Él no nos dice cosas que no va a cumplir. Él no hace promesas que va a dejar pasar el tiempo a ver si en algún momento se le da y la puede cumplir. Él cumple las promesas en el momento justo. Él es verdadero. El contenido de la palabra verdadero en griego quiere decir realidad. Cristo es realidad. No es una existencia energía, como algunos le dicen, que es algo pasajero. No, Jesús es la realidad misma. Él es la verdad absoluta. Yo les he dicho y le repito a Dios: Señor, yo cancelo mi autonomía y mi independencia y me someto a tu señorío y me someto a tu autoridad, porque tu autoridad es absoluta. Ahí no voy a ser engañado, ni Cristo me va a engañar, ni tampoco la palabra de Él me va a engañar. El verdadero
al Señor solo servirás y solo a Él adorarás. Y después dice algo que por ahí es difícil de entender. Jesús dice que el que escribe, ¿no?, le dice a Juan, yo soy el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir en la Biblia la llave? Quiere decir autoridad. Es el que tiene autoridad. El que posee la llave es el que tiene autoridad sobre otras cosas. ¿Qué sé yo? Podría ser, por ejemplo, no la tengo acá, la dejé en la cartera, pero si yo tuviera la llave de mi auto, esta llave de mi auto me da autoridad sobre ese auto que es de mi propiedad. Es más o menos algo así la figura esta que la palabra nos habla. Por ejemplo, en Mateo 16, 19 dice, versión Reina Valera, a ti te daré, dice Jesús, le está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Acá Jesucristo está delegando autoridad sobre los discípulos de Él, y al darle la llave quiere decir que les está dando autoridad del reino, autoridad delegada por Dios, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, Dios respondiendo a la oración o lo que uno declara, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Jesús estaba entregando autoridad a Pedro. Y fíjense que llega el momento el momento de Pentecostés, y Dios le dio autoridad a Pedro, le dio la llave, digamos así, en el día de Pentecostés, para abrir la predicación del Evangelio a toda la casa de Israel. Él ahí explicó lo que había pasado con Jesucristo, y le fue revelado la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, de tal manera que lenguas de fuego lo bajaron sobre ellos, hablaban en lenguas y a partir de ahí predicaban el Evangelio por todos lados. Autoridad. También le dio a Pedro en la casa de Cornelio la autoridad de abrir la predicación a los no judíos. La obra era de Cristo, pero la llave la tenía el apóstol Pedro para poder hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la iglesia en ese momento. Y podemos ver acá a Jesucristo aclarándole con mucha firmeza quién les estaba escribiendo, quién les estaba hablando, quién era Jesucristo. Si leemos Isaías 22, 22, ahí hay una palabra profética de lo que Jesucristo iba a hacer. Y dice la palabra de Dios proféticamente en Isaías, sobre tus hombros pondré la llave de la casa de David. Acá está hablando de Jesucristo. Sobre tus hombros pondré la llave de la casa de David. Ustedes saben que David Jesucristo sobre la descendencia de David. Jesucristo llega a nacer por obra del Espíritu Santo, pero sus padres eran de la tribu de Judá. Y dice, sobre los hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Nuevamente haciendo énfasis en lo que iba a ocurrir con la persona de Cristo Jesús. Jesucristo tiene poder y autoridad supremo. ¿Quién me dice amén a eso? Autoridad suprema. Por eso me encantó cuando leí y Dios le dice a Moisés, patalear lo que quieras patalear, si yo no me muevo, vos no vas a lograr nada. Si yo no abro puertas, no vas a poder transitar por esas puertas y hacer lo que yo quiero. Cuando Él quiere abrir una puerta, nadie la va a cerrar, hermanos. Si Dios te abre una puerta de trabajo, si Dios te abre una posibilidad de encarar un noviazgo,
Si vos, Dios te abre una puerta en la escuela para que te prepares, un cambio de país, como muchos han hecho, ¿no? Que cambiamos de país en algún momento, nosotros, mi esposa y yo lo hemos hecho, cambio de ciudad. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios te está mostrando que es algo que Él está haciendo para vos, caminá tranquilo porque Él te va a respaldar. Yo lo conté más de una vez, que una vez tuve un emprendimiento privado y me fue como la mona. Peor que la mona. Porque me endeudé, fue terrible. Y yo sabía, de alguna manera, Dios me había advertido que tenga cuidado, que lo que estaba haciendo, Dios no lo estaba aprobando. Pero bueno, uno vio cuando se entusiasma en algo, en un negocio, lo hace y paga las consecuencias si no era de Dios. Resumo, Jesús les dice, de alguna manera, yo no soy un impostor, le dice a los hermanos de Filadelfia y nos lo dice a nosotros, porque es el verdadero. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave y el que está respaldado y alabado y avalado por el Padre Dios. Y después Jesús dice algo interesante, dice, conozco tus obras, le dice a la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué le dijo a la iglesia de Éfeso? También le dijo, conozco tus obras. Y a la iglesia de Esmirna también le dijo, conozco tus obras. A todas las 7 iglesias Jesús le dice, conozco tus obras. ¿Por qué será? Primeramente, porque la iglesia no es nuestra, es de Jesucristo. Y Él tiene que conocer qué es lo que está pasando en esa iglesia preciosa que compró con su sangre. Lo tiene que conocer. Es como un papá que no conozca lo que está pasando en su familia, o el papá, la mamá que está pasando en su familia, o un jefe de un área que no sabe lo que está pasando en su área. Jesús conoce todo perfectamente. El mensaje para cada iglesia difiere, por ejemplo, en el elogio que Dios le hizo, difiere en la crítica, difiere en la instrucción que le dio a cada iglesia, en la promesa, pero no cambió en decirles que conocía las obras que cada iglesia hacía. Y hay otra cosa que repite Jesucristo también. Al final dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se lo dijo a las 7 iglesias. Y eso se lo dice a esta iglesia de Jesucristo también. Si tenés oídos para escuchar, no es el oído físico para escuchar, sino acá Dios está hablando acerca de la comprensión espiritual de lo que uno está escuchando. Sería como decir algo así, el que tenga comprensión espiritual, esté dispuesto a escuchar la palabra que yo le estoy hablando, está dispuesto a poner esa palabra en práctica, ese oiga bien lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Por eso dice el que tenga oídos. Todos tenemos oído lo que estamos acá. Todos entendemos lo que hablamos el uno del otro. Pero acá Dios le está diciendo a la iglesia, presta atención. Escuchá lo que te estoy diciendo porque necesitas escucharlo. Procesalo en tu mente y depositarlo en tu corazón para después ir y ponerlo en práctica. Ahí Dios les está diciendo, préstenme atención. Yo conozco tus obras. O sea que Jesús les dice que conoce perfectamente lo que hicimos en el pasado, lo que la iglesia hizo. La iglesia está compuesta por miembros, como esta iglesia, por personas, individuos que conocieron a Cristo. Y Dios conoce lo que pasó en el pasado, lo que estamos haciendo en la actualidad. Él nos demuestra que Dios no es sordo, Dios no se distrae, o Jesucristo lo mismo, tampoco es mudo, tampoco es ciego. Él está activo, Él sabe lo que está sucediendo
en nuestra vida lo que hemos hecho. Jamás olvidaré lo que hemos hecho para Él. Todo esfuerzo que nosotros hagamos en favor del reino de Dios y que hagamos por nuestra familia para tenerla dentro de los límites de la palabra de Dios, Dios y Cristo lo conoce perfectamente y lo recuerda en cada cosa que hemos hecho. Porque no se trata, hermanos, de hacer un montón de cosas. Tenemos que tener cuidado en eso. Por ahí hacemos y hacemos y hacemos y tenemos una actitud que está decidida a hacer un montón de cosas y nos olvidamos de quién nos manda a hacer las cosas, que es Jesucristo. Porque no se trata de hacer un montón de cosas, un montón de obras e ir acumulando méritos para que el día de mañana se pueda presentar un momento determinado donde necesito hablar con Dios porque estoy pasando por una crisis y como trabajé tanto para el Señor, hice tantas cosas que yo entendía que tenía que hacer, le presento mi historial al Señor y le digo, Señor, ahora te necesito, me tenés que responder. Yo hice muchas cosas por ti, ahora me tenés que ayudar, ahora me tenés que responder. Porque hice méritos. Pero no estamos acumulando méritos para tener el favor de Dios. Lo que tenemos que hacer es trabajar conociendo que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que merece todo el esfuerzo. Señor, estoy diezmando, estoy ofrendando. ¿Por qué estoy pasando por un momento económico difícil? ¿Por qué? Si me estoy portando bien. Y diezmamos y ofrendamos por amor, no para torcer el brazo de Dios o para comprar el favor de Dios. No lo hacemos. Por eso si en tu economía lo primero que haces es separar de lo que recibís cada mes como la paga de tu trabajo, si lo primero que haces es separar tu diezmo y tu ofrenda, estás en el buen camino. Estás ofrendando y diezmando por amor. No para conseguir méritos de parte de Dios. No es así. Diezmar de corazón, ofrendar de corazón, abre puertas para que el Señor nos bendiga económicamente. Pero eso no es algo que buscamos, para eso ofrendamos. Lo hacemos por amor. No es necesario acumular méritos. Es necesario, sí, obedecer a Dios, escucharlo a Él, responderle a Él y trabajar con fe. La fe tiene su justa medida, ¿no? Somos hombres y mujeres de fe, pero la fe sin obra está muerta. Así que la fe tiene su justa medida, la obra tiene su justa medida porque nos moviliza a trabajar. Yo me acuerdo con mi esposa, cuando conocimos al Señor Jesús, teníamos una urgencia de hacer las cosas del Señor, como la tenemos hoy día. Yo les conté, una vez faltó la maestra de la escuela bíblica, teníamos antes escuelas bíblicas antes de la reunión esta que teníamos, la maestra faltó. Al otro día mi señora la fue a ver, ¿por qué había faltado? Porque necesitaba palabra y no la había tenido. Sí, ¿no? Me acuerdo que teníamos un fitito, un Fiat 500, redondito, rojo, y ahí se apareció luz. ¿Qué habrá pasado?, decía la maestra. Ahí estuvo. ¿Sabe que hay una parábola que la deben recordar los que la leyeron? La parábola del fariseo y del cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? En Lucas 18. Ahí el fariseo estaba orando a Dios y diciéndole a Dios lo bueno que era, lo bien que se había conducido, las obras que había hecho por la iglesia, las ofrendas, un montón de cosas le decía. Pero había ahí un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre poco popular en el ámbito israelita, que se golpeaba el pecho y decía, le pedía perdón a Dios por sus obras. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué nos debe inspirar, hermanos y hermanas? El versículo 8, fíjense,
Yo conozco tus obras, dice Jesús. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, le dice a la iglesia, aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá hay una clave extraordinaria para tener en cuenta, guardar. No es guardar la Biblia en una biblioteca y dejarla ahí que se llene de polvo. Es tenerla en el corazón para poderla aplicar a nuestras vidas. Guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben cómo lo podemos negar? Siendo cristianos del alto comando secreto de la Iglesia de Cristo Jesús y nunca darse a conocer que conocemos a Dios. Acá Jesús le dice algo interesante que quiero que analicemos juntos un momento. Le dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pocas fuerzas. Esta palabra, frase, pocas fuerzas, puede significar tres cosas, puede tener tres explicaciones para la iglesia de Filadelfia. Primero, que tenía pocos miembros en la congregación. Es posible que al tener pocos miembros, la fuerza de la iglesia se vea como que tiene pocas fuerzas. Hoy día vemos grandes iglesias donde hay muchos, hay congregaciones muy grandes, ¿verdad? De miles de personas. Se cree que en la iglesia de Éfeso de la época de Jesucristo había 250.000 miembros en esa iglesia. No había muchas iglesias cercanas una a la otra, ¿no? En Éfeso es la iglesia primitiva, pero era una iglesia muy numerosa. Y era una iglesia, esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, de pocas membresías, y era una iglesia modesta. O sea que le dice que tiene poca fuerza porque tenía pocos miembros. Pero también puede ser que no tenía mucho poder adquisitivo, no tenía mucho dinero. No era una iglesia rica como por ejemplo la iglesia de la Odisea, que es otra de las iglesias, 7 iglesias de Asia Menor. La iglesia escribe, cuando Jesucristo le escribe, que ellos dicen, los de la Odisea, soy rico, me he enriquecido y nada me falta. Eran ricos esas personas, las cantidades, pero no era el caso de la iglesia de Filadelfia. Gracias. Y otra opción era que no tenía mucho poder adquisitivo, y la tercera, que era de poca influencia en la sociedad, porque eran personas del barrio, eran personas que habían llegado a conocer a Jesús del barrio. No había ninguna persona importante, ningún importante de la sociedad, ningún comerciante influyente, ningún político. Así que era una iglesia sencilla, humilde, pero a pesar de ello, no se quejaban, no vivían con envidias, no vivían con insatisfacciones, sino que dice que habían guardado el testimonio en la ciudad y habían guardado el testimonio del Evangelio y predicado el Evangelio en esa ciudad. Esta es una iglesia a la cual uno realmente quisiera ser parte de ella. Por eso proclamo esos elogios que Jesús le da para esta iglesia también. Que fueran pocos no significan que se dejaran absorber, manipular o influenciar por la mayoría en esa ciudad. Ellos se habían mantenido firmes, no se habían dejado influenciar por todas esas fiestas que se hacían. Por ahí en algún momento lo habían hecho, pero al conocer a Cristo no.
Hermano, nunca te sientas en minoría en el lugar donde estás. Nunca te sientas como que sos minoría en tu trabajo, en tu escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en medio de tu familia. Por ahí sos el único que conoce a Cristo. No te sientas inferior por eso. No lo hagas. Porque yo sé que Satanás nos quiere engañar diciendo que sos el único loco acá creyendo en Cristo. Mira a todos los demás creyendo en otras cosas. Satanás quiere que nosotros nos sintamos como sapo de otro pozo, nos sintamos incómodos, nos sintamos achicados porque somos los únicos en ese lugar. Pero sí, en ese lugar, siendo único, da buen testimonio, no niegues el nombre de Cristo, sé un buen ejemplo, aunque seas vos la única persona que está en ese lugar. Cristo está contigo y Él no te va a dejar fallar, ni te va a avergonzar, ni te va a avergonzar. Me encantaba ir de frente y decirle a mis compañeros de trabajo quién era yo. No que tenía, lo que yo era como hijo de Dios. Me encantaba. Y ellos lo aprecian, ¿eh? Uno piensa que por ahí está, no sé, diciendo cosas que no le llega, pero sí le llega, los toca. Antes de ayer, uno de mis ex compañeros, ya hace un año que no estoy en la empresa, lo llamé porque era su cumpleaños y estaba conmovido. Y él me decía, cada vez que hablo con vos siento una paz que no sé qué, y vos sabés, Ernesto se llama. El papá era un bandoneonista famoso, no sé si a alguno le gusta el tango, Bafa de apellido, famosísimo. Él era el hijo. Y yo digo, gracias Señor, me cuesta ganarlo, le encanta la ciudad de La Plata, dos por tres viene para acá, así que nos vamos a encontrar y le voy a martillar con la Biblia, que conozca a Cristo. Hermano, no necesitamos ser personas importantes e influyentes en la política, en lo que sea, hay que agradar al Señor. Hace falta ser leales, ser fieles, ser constantes, ser perseverantes a Cristo. Importantísimo. La vida de muchas personas depende de nosotros, la salvación de ellos depende de que nosotros le hablemos o no. Me gusta la oración que hace el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas, ahí en el primer capítulo. Y claro, el apóstol Pablo era un hombre de Dios, era un hombre que quería ver que el evangelio avanzara. Entonces él ora por la iglesia y le dice esto, fíjense qué linda oración que ustedes mismos la pueden hacer. Él decía, Pablo y su equipo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Él quería que la iglesia de Colosas conozcan la voluntad de Dios. Pero no solo quería que conozcan la voluntad de Dios, quería que conozca plenamente la voluntad de Dios. No conocer parte de la voluntad de Dios, conocer toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Porque eso tiene un impacto extraordinario. Conocer la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor. Ahí estamos dando automáticamente testimonio de lo grande que es nuestro Señor, agradándole a Dios en todo, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en la manera de vestirnos. Hoy se ven predicadoras que se visten de una manera que asustan. Es así, ¿no? No sabemos si es un desfile de moda o es alguien predicando, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué?
porque conozco plenamente la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ser, fíjense el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Por qué es importante esta oración? Porque tiene un desenlace que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener bien en claro. Así podremos perseverar con paciencia ante toda situación. No importa cuán difícil, dificultosa y terrorífica sea la situación, vamos a perseverar y sostenernos firmes con el Señor. Así que yo la oro para mí. Cerrá tus ojos. Poné tus manitos adelante en señal de apertura de tu corazón. Y Padre, pido y te pido en favor de esta iglesia, Padre bueno, que a cada uno de nosotros que estamos en este lugar nos permitas conocer plenamente tu voluntad, con toda sabiduría que viene del cielo y con toda comprensión que el Espíritu Santo nos da a nuestro corazón, porque queremos vivir de manera digna de ti, Señor. Hoy cantamos en la canción, en un momento decíamos, digno es el Señor de toda alabanza. Digno eres que nosotros vivamos de una manera que honre tu nombre. Queremos, Dios, agradarte en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia, porque queremos dar buenos frutos, Dios, en toda buena obra que hagamos y crecer en el conocimiento de ti, Dios. Por eso bendícenos, aumenta nuestra fe, anima nuestro espíritu, nuestra alma, aliéntanos, Señor Jesús, para poder realmente crecer en el conocimiento de tuyo, Señor, y así poder agradarte en todo, ser felices, gozosos y invertir nuestro tiempo en tus cosas que bien vale la pena. Y de esa manera, Señor, queremos ser fortalecidos con ese glorioso poder que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo queremos, Padre, y te lo rogamos y te lo pedimos porque queremos perseverar con paciencia ante toda situación, difícil o fácil. Queremos perseverar, queremos mantenernos firmes. Somos tus hijos, sabemos quiénes somos. Y no nos vamos a dejar doblegar por el enemigo, por Satanás. Porque sabemos que Satanás siempre quiere sacar tajada de nuestras vidas. Quiere hacernos retroceder en nuestra fe. Quiere hacernos dudar de la iglesia o dudar de los hermanos en la iglesia. Pero no se lo vamos a permitir. Esta es una iglesia donde Cristo reina. Esta es una iglesia donde queremos, abrazamos y obedecer a la palabra de Dios. Por eso, Dios, concédenos conocer tu voluntad en plenitud para poder obedecerte y poder cumplir con todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al que vive. Él es nuestro Dios amado. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre. Hermanos, avanzó el tiempo. Resumo. Con esta iglesia, con lo que esta iglesia vivió, el Señor nos enseña un secreto. Y el secreto es este: depender de Dios. Depender de Dios. Es tan difícil. No es fácil, pero con Dios se puede. Él lo merece. Nosotros no dependemos, hermanos, de lo que tenemos. Dependemos de lo que somos. De lo que somos.
¿Y saben qué se nota cuando un cristiano vive por lo que es de aquel que vive por lo que tiene? Se nota. La persona no es la misma, somos los dos creyentes, pero la persona no es la misma. Cuando un cristiano vive de lo que es en Cristo, duerme tranquilo, está feliz, se goza de las cosas del Señor, se goza de las promesas que Dios va cumpliendo a medida que Él va viviendo en la vida, y sabe que Dios cumplirá todas y cada una de ellas. Dios es fiel y obediente con nosotros. Ahí en Josué hay un versículo pequeñito, ¿no? Josué, que permitió que el pueblo de Dios lo utilizó para que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida. Dios le había hecho muchas promesas a este pueblo, y llega un momento cuando ya habían transitado, terminado de cruzar el desierto, conquistar las ciudades que Dios le había dicho que iban a conquistar. Ahí escriben ellos en la Biblia, al final del capítulo 21, Dios cumplió cada una de sus promesas. ¡Wow! Eso dijeron. Se vieron que empezaron a contabilizar, a ver, a hacer historia, a pensar todo lo que habían pasado. Y te diste cuenta que el Señor, en medio del desierto, donde no hay agua, nos dio agua. Te diste cuenta que necesitábamos comer y nos mandó el maná. Y saben que se entiende, en algún momento, tal vez científicamente esto se sepa, que el maná tenía elementos nutrientes que los podían sostener bien fuertes, vigorosos para cruzar el desierto sin enfermarse. Sin enfermarse. Y cuando ellos hacen cuentas, se codeaban y decían, te das cuenta que Dios es fiel. Dios cumplió cada una de sus promesas. Dios lleva a cabo las cosas adelante de acuerdo de cómo Él lo determinó. Hermanos, cuando Dios abre una puerta, pasá por esa puerta tranquilo, tranquila, porque Dios te va a respaldar. Pero si Dios la cerró, no la cruces, no la cruces. Un día viene un joven, años atrás, viene y me dice, pastor, estoy saliendo con Margarita, cualquier nombre. ¿Y cómo te está yendo? Bien, y qué sé yo. Se conocen, sí. Yo le digo, mira, hermano, hay una puerta que no te conviene abrir. Hay un puente que no te conviene cruzar. Y ese es el puente de la sexualidad. De tener relaciones con esta chica que te gusta, que estás noviando, tener relaciones sexuales con ella.
Esa es una puerta que Dios cerró en el noviazgo para que no se abra antes de tiempo. Y hoy que hay tantas posibilidades distintas de formar una familia, no hay una familia más torcida que llamarle homosexual porque de homo no tiene nada. Esas son puertas que nunca hay que abrir, nunca hay que abrir. Dios es fiel al hombre y a la mujer que es obediente y bendice enormemente, enormemente. Resumo, ya que has guardado mi mandato de ser constante, ven que Jesús conoce las obras de la iglesia. Por eso le está diciendo, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Aquí, hermanos, Dios vio que esta iglesia de pocas fuerzas, como dijimos que escribió ahí el apóstol Juan, que Jesús le dijo, guardó el mandato de Dios y lo guardó constantemente. Lo que Dios le decía lo aplicaban, lo guardaban, lo volvían a aplicar. Así que como recompensa, Jesucristo les dice que los va a guardar de la hora de la tentación, de la hora terrible, de la gran tentación que va a venir antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No se saben bien si los va a guardar de esa tentación dentro de ese ámbito de mucho terror, los va a guardar aparte como hizo con los judíos cuando el ángel salió a matar a todos los primogénitos en Egipto, o que va a arrebatar a la iglesia y se la va a llevar. No sé cómo lo va a hacer. Hay mucha discusión de esto, pero hay una realidad, que Dios te va a cuidar y me va a cuidar. Nos va a guardar de lo malo, de lo terrible, de la violencia, del terror. Nos va a guardar, nos va a cuidar. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a cumplir. ¿Y por qué, Jesús, esto? ¿Por qué vas a ser tan bueno con nosotros? Porque has guardado mi mandato de ser constante. Porque has perseverado. Porque en tu corazón lo has abierto para recibirme a mí como tu Señor. Te mantuviste fiel a la palabra. Resististe en el tiempo de la tentación y fuiste libre. Y yo voy a velar por ti y te voy a cuidar siempre. El juicio final vendrá, lo está anticipando las muchas manifestaciones históricas y presentes. No hay en el mundo, como les decía, un solo continente que tenga paz, que tenga tranquilidad, que tenga seguridad. Nosotros en una oportunidad estamos viendo dónde comprar nuestra casa y mirábamos en el centro de la ciudad, mirábamos en las afueras, veíamos un barrio cerrado, un edificio, ¿dónde? Y llegamos a una conclusión, que lo seguro era estar en Cristo. No importaba dónde íbamos a comprar el hogar, nuestro hogar. Yo les dije que en un momento nuestra casa fue violentada y perdimos todo lo que teníamos. Pero le doy gracias a Dios por habernos
por haber permitido que alguien se meta en nuestra casa. Nos robaron en un año 3 veces y le doy gracias a Dios porque ahí Dios me quería mostrar su fidelidad. Empezamos a orar, buscamos dirección en la palabra de Dios y Dios nos la dio. Le pedimos a Dios que levante un cerco de fuego alrededor de nuestra casa. Le pedimos que ponga ángeles sobre nuestro hogar, sobre el techo, que cubran toda nuestra propiedad. En esa época había pocas casas y era muy fácil entrar a nuestra casa. Jamás nadie se acercó durante todos estos 40 y pico de años que vivimos ahí. Nunca más nadie se acercó a nuestra casa a robarnos. Nunca. Porque Él es fiel. Ponete de pie, por favor.